En primer lugar, con el número 79, por el Foro de la Memoria del Tieta y la Vera, se presentó un escrito en el que, tras identificarse, vienen a decir que, como podemos suponer, ustedes conocen que se encuentra en vigor la Ley de Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y que en su artículo 15, símbolos y monumentos públicos, en el punto 1, las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas, que también sabemos que tanto esta ley como otras resoluciones aprobadas en el Parlamento español no se están llevando a la práctica en algunos municipios de nuestro país por falta de interés de las autoridades correspondientes, tanto con relación a los nombres de calles, plazas, instituciones públicas, etcétera, como en muchas iglesias donde aún permanecen las placas y otros símbolos con los nombres de caídos por Dios y por la patria, en memoria y homenaje a los sublevados contra el legítimo gobierno republicano, ignorando vergonzosamente a los fallecidos que defendieron la legalidad democrática y que también eran españoles. La dictadura franquista forma parte de nuestra historia, no lo vamos a negar ni debemos olvidarlo. Por esta razón planteamos la necesidad de recoger todos estos materiales que no deben estar en nuestras calles haciendo ostentación de valores antidemocráticos y sean trasladados a los museos provinciales correspondientes, los más representativos o los de más valor histórico podrían reunirse en un museo estatal sobre el franquismo para que todos y todas conozcamos uno de los periodos más tristes y oscuros de nuestra historia más reciente. Por ello, ante esta dejadez institucional y en este caso refiriéndonos al término municipal de Cuevas del Valle, el Foro de la Memoria del Tieta y la Vera solicita que el Pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Valle, en cumplimiento de las normativas en vigor mencionadas y por la potestad que el mismo tiene, proceda en breve a lo siguiente. Punto 1. Retirar del municipio, muy en concreto y especialmente, el monolito monumento situado a la izquierda de la carretera del Puerto del Pico, que simboliza y exalta la dictadura franquista o de sus protagonistas, declara ideología fascista en todo su contenido, insultante para cualquier persona demócrata que transita o circula por este paraje de gran contenido visual, natural y paisajístico. Segundo, instar a las entidades privadas y particulares a que procedan a la retirada de toda simbología de índole franquista que mantengan en edificios fachadas parques, etcétera, en cumplimiento de la ley, y muy en concreto las placas con nombres que, como caídos por Dios y por la patria, siguen colocadas en la fachada de la iglesia de Cuevas del Valle, exaltando a unas víctimas frente a otras a las que no parecen tener el mismo respeto y consideración. Esperando una pronta y favorable respuesta, estamos a su disposición para lo necesario. En Pedro Bernardo, a 30 de enero de 2017, la presidenta de la asociación. En parecidos términos, se presenta el 22 de marzo de 2017 por Paloma Fernández Regatillo Ventura, concejal del Grupo Ahora Decide, de aquí del Pleno de Cuevas del Valle, una moción en la que hace mención nuevamente del artículo que acabamos de leer, 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, y en la que aduce que en Cuevas del Valle persisten aún en espacios públicos algunos símbolos y placas que conmemoran esta etapa de nuestra historia exhibiendo valores antidemocráticos. Corresponde, por tanto, a esta corporación, haciendo uso de sus competencias, cumplir y hacer cumplir la ley antes mencionada. Por esto, y apoyando la solicitud remitida a esta corporación por la Asociación Foro por la Memoria del Tieta y la Vera, el Grupo Ahora Decide formula esta moción para que el Pleno se pronuncie y adopte los siguientes acuerdos: que se retire el monumento situado en el Puerto del Pico, que simboliza y exalta la dictadura franquista, y que se inste a las entidades privadas, en este caso al Obispado o Diócesis de Ávila, a que se retire la placa de la fachada de la iglesia de Cuevas del Valle, dedicada, como se puede leer en el cabeceamiento de dicha placa, por el Ayuntamiento a unos vecinos y olvidando el resto de las firmas. El Ayuntamiento no debe ser promotor de homenajes que discriminen a unos vecinos injustamente frente a otros. En Cuevas del Valle, 22 de marzo del 2017. Bien, con carácter previo a que podáis iniciar un debate sobre el tema,
Esta Secretaría de Intervención, en ejercicio de la función de asesoramiento que corresponde y dada la complejidad jurídica que se observa de las cuestiones que se derivan de estas mociones y escrito presentado por el foro, informaría lo siguiente. Visto el escrito presentado con número de entrada 79 de 30 de enero de 2017 en el Registro General de esta Corporación y la moción presentada por ahora decide con el número 201 de fecha 22 de marzo de 2017, esta Secretaría de Intervención con carácter previo a la deliberación y tratamiento de los asuntos que refieren en el orden del día de la sesión informa. Los dictados escritos citan de manera incompleta el artículo de la Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007, de 26 de diciembre, al transcribir tan solo su número primero. El artículo 15, número 1, símbolos y monumentos públicos, dice: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Pero bien es cierto que a los efectos que se instan y solicitan en los citados documentos por los interesados, existen dos aspectos que por su singularidad jurídica deben analizarse por separado. Lo que tiene relación con la Iglesia de Cuevas del Valle. Cuando se centra el ámbito de la solicitud en la Iglesia de Cuevas del Valle, hay que tener en cuenta que el número 2 de la citada ley recoge lo siguiente: lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Por otra parte, el número 3 de la misma ley establece: el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior. Y por otra parte, y para mayor complejidad, no debemos olvidar que el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 28 de julio de 1976, que tiene rango de tratado internacional y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 1979, entre las páginas 28.781 y 28.782, establece en su artículo 1.5 que los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes. Aspecto este último que debe incardinarse en su eficacia con el artículo 16 de la Constitución Española, que atribuye carácter de derecho fundamental y libertad pública con la máxima garantía de protección mediante recurso de amparo a la libertad religiosa y del culto, habiendo fijado tanto múltiple jurisprudencia de los tribunales como del propio Tribunal Constitucional el establecimiento de un principio de laicidad en la actuación de los poderes públicos, que implica limitar las intervenciones de estos poderes del Estado y sus administraciones en el ámbito de las confesiones religiosas. Por todo ello, y en consecuencia, resulta improcedente que una administración local sujeta en su actuación al bloque de la constitucionalidad y en garantía de los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, se separe del principio de la laicidad en su actuación, fijado jurisprudencialmente, para intervenir contraviniendo el acuerdo sobre asuntos jurídicos entre la Santa Sede y el Estado, violando con su intervención un centro de culto delimitado por el edificio y su entorno propietario, sobre el que opera una especial protección de lo sagrado conforme al derecho canónico. Así pues, a juicio de esta Secretaría de Intervención, en cuanto a lo que respecto de la Iglesia se insta y sobre la base de la normativa vigente de rango constitucional, del Tratado Internacional, legal y jurisprudencialmente, el sentido de respeto de cualquier acuerdo que se adopte debería enmarcarse en una remisión de los citados escritos al Gobierno de la Nación por el conducto de la subdelegación del Gobierno en ejercicio de la competencia de colaboración que el artículo 15.3 de la Ley de Memoria Histórica establece,
a fin de que en aplicación de los mecanismos de relación jurídica con la Santa Sede pueda determinarse si cualquiera de los símbolos aludidos se encuentran o no protegidos por la inaplicabilidad del artículo 15.1 de dicha norma en virtud de lo establecido en su número 2. Y todo ello, al no ser competencia de esta entidad local, determinar el ámbito de la inviolabilidad de los lugares de culto ni su alcance, así como tampoco valorar si concurren o no razones arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. En cuanto a lo que se insta respecto del monolito al sitio del Puerto del Pico, en el informe, si queréis luego una copia, se recoge su ubicación exacta en cuanto a longitud, latitud y en coordenadas geográficas. Está ubicado al sitio de la pradera del Puerto del Pico, dentro del monte de utilidad pública número 8, perteneciente a este ayuntamiento, en la línea de en torno a los 1.400 metros de altitud. El propio plano del Instituto Geográfico Nacional, que refleja esa altitud, señala dentro de esa planimetría oficial como la existencia de un monumento a los caídos. Y aunque hay algunas posibles discrepancias en si el terreno pudiera estar dentro o no de nuestro término municipal, aducimos para ello el plano del Linde del Monte para acreditar que sí estaría dentro de él. Y por otra parte hemos de decir que el hito del deslinde del término se encuentra caído junto a un hito número 1 de primer orden en el que confluyen los 3 términos municipales y los montes de cada uno de ellos. Debe destacarse que en las consultas que se han efectuado para determinar las posibles discrepancias de si pudiera estar en Cuevas o en Villarejo en la ubicación del citado monumento, se puso de manifiesto que en los levantamientos geográficos que hay de los hitos de unos montes y otros aparece una franja, como que no fuera de ninguno, ni de Monte de Villarejo ni de Cuevas del Valle, que sería precisamente donde aparecería ubicado, cuando esa superposición geográfica, el monte estaría en ese espacio que aparecería como de tierra de nadie. Pero como los dos montes lindan y la línea del término municipal parte del monolito que, como he citado, está caído y lleva una línea que va a parar a una de las curvas de la calzada romana, pues bueno, consultado el plano del deslinde del municipio de 1901 que tenemos ahí, está claro que está en el término municipal de Cuevas del Valle. Y así concluyen también los técnicos de medio ambiente de la Junta de Castilla y León con los que se ha estado tratando esta circunstancia. Se incluyen también en el informe unas imágenes por la vista norte y sur del citado monumento y una fotografía de detalle bueno, digamos una un poco más ampliada que la otra, del resto de una placa de mármol que está situada en la zona sur del monolito que se cita, ¿vale? Hechas estas observaciones, hay que indicar que por esta Secretaría de Intervención se han revisado los libros de actas de la corporación con la finalidad de poder determinar si el ayuntamiento ha sido el autor de la construcción, aspecto que es determinante para concretar cuál pudiera ser la propiedad de la misma. En los libros de actas no aparece ninguna referencia a dicho monumento, ni en todo el periodo en el que aparentemente se fijaría a partir de 1940, pero en la década de los 40. Como la placa está rota a partir del 40, pues ya no podemos saber si es 41, 42, 46, porque la placa de mármol está rota. Lo que sí que está claro es que el Ayuntamiento no acordó la ejecución de dicha obra, ni consta referencia alguna a la misma, en el entorno de las fechas de su implantación, que fue posterior a 1940, como he dicho, según consta en los restos de la propia placa que obra en el monumento. Por las características constructivas de carácter monumental, debe concluirse en que corresponde a una actuación estatal y, en consecuencia, propiedad del Estado conforme a la Ley de Patrimonio del Estado. Su carácter o su catalogación de manial sería la de un bien entregado al uso común general, con independencia de que esté o no inventado.